Seguimos en este segundo bloque de la hora de San Bernardo, aquí acompañándolos por Radio Franja, junto con mi compañero Mateo. Y bueno, yo soy el seminarista Matías y tenemos acá un gran invitado, ¿sí? El padre de la casa, que es Monseñor Juan Ignacio, Sí. que nos viene a hablar, como les habíamos dicho, sobre esta introducción a este discernimiento que va a hacer sobre la nueva constitución, porque el 4 de septiembre aprobaremos o no una propuesta nueva de constitución que va a regir nuestras vidas para siempre, la de nuestros hijos y de todos los chilenos, por lo cual es algo sumamente importante y hay una gran necesidad y un deber de tomar esta decisión, pero en una conciencia bien formada. Y los obispos justamente han hecho un documento por el cual nos dan estas luces para tener estas herramientas para formarnos. Monseñor, buenos días. Un gusto de saludarlo, Matías, Mateo, y Muchas también a gracias. Luis que está allá en el control, y y a todos los auditores de Radio Franja, y me agradezco mucho que se interesen por estos temas que son muy esenciales en este momento en la vida del país y también de la iglesia y de la sociedad en general. Nosotros le agradecemos mucho por este documento. A mí me ha traído muchísimas luces y muchísima tranquilidad en el corazón, Mm. ¿no? Porque, como hemos visto, hay principios irrenunciables, no negociables, y de eso le queríamos preguntar. Sí, Monseñor, ¿hay principios irrenunciables que no se puede renunciar? bueno, en el documento que hemos hecho, Matías, hemos distinguido claramente algunas cosas que van directamente y se refieren a la persona, a la dignidad de la persona, a sus derechos y a elementos esenciales. Y otros aspectos, otras materias de la Constitución, claro que son opinables. Y lo hemos dicho con toda claridad a los obispos que hay muchas cosas que pueden resolverse de una u otra manera. Claro, Eh, ¿Cómo respetamos mejor los derechos de los pueblos originarios? originarios. ¿Cómo establecemos un sistema político que respete el equilibrio de poderes según la democracia clásica? Eso lo hacen los políticos. ¿Cómo establecemos la formación de las leyes? ¿Y quién las controla? Claro, ¿Cómo está integrado? Un montón de cosas que están y que son. Hay muchas cosas que son los derechos sociales que nos parecen muy bien. Otra cosa distinta es cómo se van a poder cumplir después, que es una cuestión que no nos atañe a nosotros directamente, pero hay otros bienes que, usando las palabras de Benedicto XVI hace unos años, nosotros consideramos que son irrenunciables, que pertenecen no a los cristianos o, digamos, a un determinado tipo de persona. Toda persona debe ser respetada siempre en su dignidad. Y eso, por ejemplo, en una constitución que establece el derecho, primera vez en la historia constitucional del mundo, en la constitución a la interrupción voluntaria del embarazo sin que nadie pueda intervenir, es decir, establece el aborto como un derecho. Eso atenta contra la dignidad de la persona y sobre todo, como hemos querido resaltar los obispos, del embrión, que es persona. Entonces claro. resulta que no hay derecho a quitar la vida, y menos todavía no se establece tampoco la capacidad de una persona de decir, mire, yo no intervengo en este procedimiento quirúrgico para hacer un aborto. No, usted está obligado, Claro. porque si se establece y se quiere establecer como un derecho al aborto, la misma constitución, al mismo rango, debiera haber establecido la objeción de conciencia, cosa que no hizo. ¿Ya? Después Claro. está la eutanasia, que está, vamos a decir, encaminada bajo el nombre de muerte Muerte digna. digna. Claro, ahí prácticamente está la eutanasia, que por lo demás está en el Parlamento hoy día. O sea, ahora pasaría a la Claro. Constitución. Después están dos cosas que son muy importantes, que es el derecho de los padres a la educación de los hijos, que es muy esencial y que ha quedado muy relativizado en la Constitución con una pequeña frase de pasada, como diciendo usted tiene derecho a hacer esto. Y resulta que es uno de los núcleos centrales de la libertad. El Estado se forma por familias, las familias forman a sus hijos, las familias pueden asociarse para formar a sus hijos, eso se Claro. llaman educación particular. Hay una serie de cosas, eso no existe. Aquí hay un sistema nacional de educación que se ve claramente en todo el texto constitucional, que es el que la lleva. Y los otros son, como digo yo, el vagón de cola ahí. Y Ujú. resulta que el 55% de los niños que hay y niñas que están estudiando en Chile lo hacen en establecimientos particulares subvencionados. Veamos nuestra realidad aquí en San San Bernardo, Bernardo, es sí. así.
fuera de los colegios municipales. Hay casi 40 colegios, de los cuales el 90% deben ser con subvención del Estado. Nada se habla de eso. Entonces, todas estas dificultades son muy graves, con distintas graduatorias, ¿no es cierto? Ya el hecho del aborto hace que una persona en conciencia, sea o no creyente, diga, no puede ser que yo dé mi aprobación a un texto constitucional que establece el derecho al aborto. Hay otras cosas que nos preocupan mucho y que las hemos puesto ahí, por ejemplo, todo el tema de la teoría y ideología de género que está desplazada, está en toda la Constitución, y que en realidad es una antropología contraria abiertamente a la cristiana. Claro. Hay que decir, es una otra visión del ser humano, ¿ya? Entonces, nosotros hemos querido ser muy claros en que en aquellas materias que son opinables, no nos metemos, y cada uno tiene que decidir en conciencia. Ya hemos dicho algunas cosas, por ejemplo, sobre la plurinacionalidad en un país que ha sido siempre un Estado unitario. ¿Será posible? ¿Resultará esta autonomía? Bueno, pero son respuestas que pueden tener distintas salidas. Pero en estos temas que estamos hablando nosotros, que tú le llamabas no negociables, yo creo que tenemos que ser muy claros. Aquí está en juego la dignidad de la persona humana, de la persona más indefensa, la que está en el vientre materno, y la demás indefensa, que está a punto de morir. Eutanasia significa un acto positivo o de hacer o de no hacer para que una persona muera. Es un acto excesivo, no es que simplemente se le den y se vaya una persona yendo de a poquito como es lo habitual. Entonces, por esa razón nosotros los obispos nos reunimos durante unos 4 días. Tuvimos entre medio un día de retiro completo, de silencio, para meditar y pensar qué debíamos decir. Lo hicimos todos los obispos de Chile, creo que algunos nos faltó por enfermedad, y después lo hicimos con total unanimidad. Eso es impresionante. Todos los obispos Todos de Chile, de acuerdo. Inclusive los que no pudieron asistir, que se les mandó el texto y dijeron, ¿usted está dispuesto a firmar? Sí, estamos dispuestos a firmar. Si usted ve ahí, están todos, incluso algunos obispos que todavía no han sido consagrados, que ya por derecho asisten a la asamblea de los obispos. Monseñor, entonces bajo esta luz de la ley natural que está inscrita en nuestra naturaleza, porque no es solamente desde la fe, pero desde la fe también han iluminado estos textos impresionantemente, como lo estaba diciendo, para poder discernir si un cristiano puede aprobar este estilo de vida o no. Le quería preguntar sobre la libertad religiosa. Sí. ¿Qué Bueno, pasaba? hay mucha gente, Matías y Mateo, que dice, bueno, ¿y por qué no dijeron que hay que rechazar? Bueno, porque en los actos personalísimos de la vida humana uno tiene que decidir. Uno es alumbrado, uno se informa, uno recibe distintas informaciones y tiene que tomar su decisión. Es muy fácil decirlo, dígame qué hago. No, si en este acto usted va a responder ante Dios, ante la patria, ante sus hijos y ante la historia. Ante la historia. Claro, sí, entonces, momento. Como pusimos ahí una frase que me parece que es de San Buenaventura y que está tomada por el Concilio Vaticano II y después por el Catecismo. El sagrario es la conciencia del hombre donde Dios le habla a cada uno. Y uno tiene que saber si la sigue o no la sigue. Y ahí se la juega la libertad del ser humano. Y por eso el que alega, oiga, pero ¿por qué no pusieron ya, oiga, esto hay que rechazar o hay que aprobar o una opción? No, nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a iluminar las conciencias. ¿Qué pasó con la libertad religiosa? Bueno, algo muy importante que ustedes saben, todo el mundo debe saber, y muchos de ustedes saben que todas las confesiones de Chile hicimos una propuesta sobre la libertad religiosa. Sí. Claro. Después de meses de trabajo. Firmas. Fuimos a dejarla a la convención. Yo mismo asistí a la convención con un pastor evangélico para expresar el sentido de esa, y fue rechazada. Entonces, esto pasó con muchos otros ámbitos, pero a nosotros nos dolió especialmente. Y miles de personas, ¿no? Claro, casi 30.000. Casi 30.000. Entonces, ¿qué pasó con la libertad religiosa? La Constitución, por así decirlo, se puede decir que en algo, entre comillas, avanza, pero tiene muchas cosas que faltan. Toma lo que dicen los tratados internacionales firmados por Chile y dice qué es lo que es libertad religiosa: el derecho a reunirse, el derecho
a expresar pública y privadamente la fe. El derecho dice a la enseñanza, una cosa que nadie entiende bien qué significa exactamente. Pero no reconoce a todas las confesiones religiosas verdaderamente porque establece un sistema por el cual hay que inscribirse. O sea, hay dos maneras de que una cosa suceda: porque alguien la constituye o porque alguien la reconoce porque ya es. Tú no eres persona porque yo te reconozco en el registro civil. Claro. Sí. Ahora es persona, ya ahora no, es persona. Sí. Bueno, las confesiones religiosas, todas ellas, son una expresión de la libertad humana y de la búsqueda del hombre de Dios que es anterior al Estado. El Estado tiene que simplemente reconocerla. Una persona que quiere hacer una sociedad comercial no le va a preguntar al Ministerio de Hacienda si me autoriza a hacerla y tengo que inscribir en un registro, qué sé yo. No, lo hace en una notaría, hace todos los papeles y el Estado simplemente toma nota. Estos señores han constituido. Nosotros, sin embargo, para poder tener personalidad jurídica, vamos a tener que hacer una serie de trámites sujetos a la burocracia de un funcionario que puede ser muy buena persona, pero que no decir, mire, sabe, no cumple con todos los requisitos, así que no le podemos dar la personalidad jurídica. O sea, mi iglesia no existe todavía, Claro. no existe. No puede contratar, no puede tener un reconocida. empleado. Entonces, después no se reconoce, por ejemplo, la organización interna de la iglesia, el propio derecho. Cada iglesia tiene sus propias normas, ¿ya? Y no se reconoce Claro. algo muy importante. Una persona que está, los que me están oyendo lo entienden muy bien, en el Hospital El Pino, porque está enferma, tiene derecho a ser asistido religiosamente. Sí, es Un derecho inalienable. O sea, Claro. claro, o sea, no puede Que decirle a la alguien, persona. mire, ¿sabe qué más? Es de 4 a 5 nomás. No puede. No, yo quiero que venga el ministro de mi confesión porque estoy muy agobiado. Y tiene que venir. Bueno, eso Claro. o puede pasar en una cárcel, o puede pasar, hay que regularlo, lógicamente. Pero eso se regula no unilateralmente, no lo hace el Estado, le dice ya, usted puede hacer tal cosa. No, se regula de común acuerdo, de tal manera que usted no me puede a mí eh, coartar mi derecho. Y eso Claro. tampoco lo aceptaron. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por las cuales un cristiano debe dudar seriamente de si este texto constitucional va a traer la paz, la unidad, la concordia, la libertad para poder vivir cada uno según sus propias convicciones. Monseñor, en ese mismo tema, la objeción de conciencia, sobre Sí, todo para los profesionales de la salud sí, y para la iglesia misma, que está en cargo, porque yo me imagino los camilianos, que están sí, Claro. sí. ¿Cómo queda? O ¿cómo sea, queda? ¿Cómo? bueno, la teoría clásica es que la cuestión de conciencia se regula en la ley, no en la constitución. Pero Sí, también la teoría clásica es que las legislaciones que permiten el aborto, a ver si me entienden nuestros, porque es un tema importante, todas las legislaciones que permiten el aborto no establecen un derecho al aborto, sino que hacen una excepción a la ley que castiga el aborto, en ciertos casos, 3 casos en el caso nuestro, cosa que estamos en desacuerdo, pero ya, en 3 casos. Y esa misma ley hoy día, que rige en Chile, tiene la objeción de conciencia, personal e institucional. Hay hospitales en Chile que tienen objeción institucional. Nuestra institución ya rechaza la posibilidad de hacer un aborto. Claro, eso toca a los médicos que tienen que ver con obstetricia y ginecología, a las matronas, no toca a un doctor que se dedica a la traumatología, pero se puede hacer. Bueno, ahora, en vez de ser la ley la que regula el aborto, es la Constitución. Por lo tanto, lo lógico sería que en la misma Constitución se estableciera la objeción de conciencia. Y se pidió muchas veces y lo denegaron. Es decir, que hoy día podría pasar que en un hospital, por ejemplo, público o particular, una mujer quisiera hacerse un aborto y no hubiera un médico ahí y resulta que al final tuviera obligado a ese médico a hacer el aborto so pena de un castigo o so pena de perder el trabajo. ¿Ya? Hoy día, como hay esta objeción institucional en la ley y no está en la Constitución, si alguien va a un hospital que tiene objeción de conciencia o un médico la tiene, hay una serie de protocolos para derivarlo a otra parte donde puede hacerse eso y no haya objeción de conciencia. Entonces, este es un derecho fundamental, es un derecho que nace de la esencia misma, de la naturaleza del ser humano, no solamente religiosa, ética, Claro. moral. O sea, yo no puedo ser obligado bajo ninguna circunstancia o ponerme en la situación de actuar en contra de mis convicciones más profundas en cualquier materia. Claro. Monseñor, ¿podría explicar un poco para los oyentes? Lo ha explicado, pero un poquito más profundo el tema de
la diferencia entre constitución y ley. Ah, Porque podemos decir, bueno, si funciona mal, le ponemos una ley que cambie esta claro. cuestión y chau. Es como un orden, una primacía. O sea, la Constitución es un conjunto de normas que regulan los principios esenciales por los cuales se rige una nación. Sí. La tienen todas las grandes naciones la tienen. ¿Ya? Y después, todas las distintas normas de distintos ámbitos, por ejemplo, hay la ley, que nace del poder legislativo de común acuerdo con el poder ejecutivo, el Congreso y el presidente. Los reglamentos y decretos, que nacen de la autoridad del presidente de la República. ¿Ya? Los normas, instrucciones que da un ministerio, ¿ya? Para la aplicación de estas normas se dan las siguientes instrucciones. Todas esas tienen que estar concorde con los principios básicos de toda esta pirámide. Entonces no podría ser, por ejemplo, que un reglamento dijera se permitirá a los presos salir 3 veces a la semana con custodia de la cárcel, porque el código de procedimiento penal no dice eso, ni tampoco lo dice la ley, ni tampoco la Constitución. No puede el reglamento esto saltarse. Claro. Entonces, eso la gente tiene que entenderlo. Por eso es tan importante esto, porque si se hace una ley que sea contraria a la Constitución, hay un órgano al cual se puede recurrir y decir, mire, esta ley va contra los principios de la Constitución. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo ahora es las normas fundamentales de la casa común. La base. Claro. La base. O sea, esta es la casa común. Aquí se abre a tal hora y se cierra a tal hora. ¿Ya? El pago de la luz se hace prorrateando entre todos los habitantes un poquito cada uno. Ya, establecemos también que la comida es a tal hora y que los que tienen regímenes especiales tienen que comer en otra parte, qué sé yo, lo que tú quieras. Sí. Organicemos la casa. Claro. Pero si la casa está desorganizada, un ñato dice, yo no voy a pagar la luz este mes. Oye, pero nos van a cortar la luz a todos. Bueno, y si yo digo, no, yo quiero llegar todos los días a las 2 de la mañana, oye, pero alguien tiene que levantar a abrirte. Entonces, porque hay inseguridad. O sea, estamos organizando lo que se llama la casa común. Si queda la casa común mal organizada, va a ir todo a ruina. Monseñor, quedan 2 minutos y medio, sí. Pero yo quería saber un poquito sobre la opinión de la Iglesia en la doctrina social de la Iglesia. ¿Hay algo que la Iglesia ha dicho conforme siempre a la ley natural, no? Sí. ¿Y sobre... Sí. No, o sea, por ejemplo, también la Iglesia se ha referido a muchas cosas que son muy importantes, que están en la Constitución. ¿Cómo está tratada otra cosa? Por ejemplo, que tiene que haber en una democracia moderna un equilibrio entre los poderes. Claro. Porque muchas veces las constituciones se hicieron en el origen histórico y también ahora para limitar el poder estatal. Claro. El poder del rey, el poder del que fuera. Oiga, la primera de ellas, en tiempo de Juan Sin Tierra, en el año 1212, los señores de Inglaterra, más o menos, dijeron, vamos a establecer una manera de vivir aquí para que usted, señor rey, no nos pase a llevar a nosotros a cada rato. Y que esa norma tenía por fin limitar el poder, la autoridad de... Entonces, la Iglesia ha hablado de eso, ha hablado del medio ambiente, ha hablado del reconocimiento de los pueblos indígenas, lo hemos puesto ahí, ha hablado de los grandes principios, subsidiariedad, bien común, ha hablado de el principio de los que se desprenden de ahí. Claro. Pero cómo se realizan en lo concreto, eso es lo que la Iglesia no te dice. Mire, en este caso concreto de este país lo que hay que hacer es un poder político que tenga tales condiciones. No, eso no. No. Eso se lo deja a la política, que como decía Benedicto, es una de las más grandes vocaciones del ser humano, porque es disponer de la vida de uno para dirigir la polis, la ciudad, Y por eso que este momento que estamos viviendo requiere de políticos de mucha grandeza de corazón. Tenemos conciencia los obispos que después del 4 de septiembre este proceso va a seguir. No sabemos cómo va a seguir, lo decimos expresamente. Pero lo que queremos es que haya paz, concordia y que haya un lugar para cada uno y cada uno tenga su lugar y que todos sean respetados. Y que estos elementos esenciales sean preservados. Monseñor, ya se nos acabó el tiempo, pero una de las cosas fundamentales también es pedirle al dueño de la mies, ¿no? La oración, sí.
porque el Señor nos ilumine y nos vaya guiando, por lo cual le queremos pedir Sí, una bendición para todo el pueblo chileno, sobre todo a los que nos escuchan sí, en la Radio Franja sí, y los que nos siguen por los medios de sí. comunicación, si nos puede dar una Quisiera bendición. decir simplemente que, claro, sin el auxilio de Dios el hombre no es nada. Sí. Y también en estos aspectos que parecen ser tan lejanos a las cosas Claro. de Dios, Dios está interesado seriamente en que la ciudad donde vivimos, el país donde vivimos, sea un lugar de paz y de concordia para que lo podamos buscar a Él. Ese es el fin del hombre. Y por lo tanto, todo este proceso en que estamos, como hemos hecho en todas nuestras iglesias, estamos orando, y yo pido a la gente que oren y pidiendo al Señor que ilumine, pidiéndole a los santos, particularmente a la Virgen Santísima, que nos iluminen para poder acertar en lo que debe hacerse, ya sea el 4 o después del 4, pero el país está en un momento tenso, difícil, de división, que tenemos que lograr superar, y eso se logra con la ayuda de Dios. Así que les doy a todos mi afectuosa bendición, pidiéndole al Señor Jesús que príncipe de la paz, que nos haga ser una nación de paz, de concordia y de amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Muy bien. Gracias, Mateo. Gracias, Matías. Sí, Y a muchas Luis, que estaba en gracias. los controles. Dios los bendiga.